Muy buenas tardes. Bueno, como habíamos mencionado, esta tarde vamos a hablar un poco acerca de lo que es la gestión del suelo urbano. Vamos a discutir algunos conceptos generales y también a identificar, ¿verdad? Un pequeño listado de los posibles instrumentos de gestión de suelo de los cuales ustedes pueden hacer uso en el trabajo que van a desarrollar. Es importante aclarar que en la materia de gestión de proyectos ustedes van a tener, digamos, un trabajo muy detallado y muy específico en cuanto a los instrumentos en sí. Aquí más bien es darles esa conceptualización general para poder estar claros, digamos, y entendiendo cuando hablamos de gestión de suelo, cuando hablamos de especulación, cuando hablamos de plusvalías, ¿verdad? Es tener, digamos, un marco general conceptual claro y que todos nos entendamos en ese idioma. Cuando hablamos de gestión de suelo, existen algunas ideas preconcebidas sobre esta, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que dicen que la gestión del suelo es aquella que permite al Estado volverse propietario de las tierras para así poder promover la aplicación de sus políticas. Esto definitivamente en estados democráticos como el que nosotros vivimos, pues no es cierto, ¿verdad? Pueden existir otros países en los cuales ese es el principal objetivo, pero en el caso de El Salvador, como ya pudimos ver anteriormente, tenemos un Estado, una república democrática en la cual pues cada uno, digamos, puede eh, dar sus opiniones estando de acuerdo o no con algunos posicionamientos y de igual forma en cuanto a la gestión del suelo, pues cada persona, incluso la Constitución dice que debe o puede ser propietaria de su propia vivienda, por ejemplo. Entonces vemos que es un esquema que tenemos que, digamos, que entender. Uno de los objetivos más importantes de la gestión de suelo debe ser justamente la creación de mecanismos que permitan vincular, asociar, regular y facilitar el acceso a este y en general hacer cumplir la función social de la propiedad. En otros países, por ejemplo Colombia, ya hablan no únicamente de la función social, sino también de la función ecológica del suelo. Cuando se trata de territorios pues que tienen un gran potencial ambiental o que generan algún tipo de recursos para la misma sostenibilidad de esta. Entonces, tenemos que estar claros que es importante generar acciones relativas a esa creación de mecanismos, ¿verdad? En cuanto a la gestión de suelo, que para el caso salvadoreño es algo relativamente nuevo que se está tratando de aplicar justamente con el esquema director, aunque habían habido algunos intentos anteriormente aislados, pero en un instrumento marco a nivel metropolitano es el esquema director, digamos, el primero que plantea generar otro tipo de mecanismos vinculados principalmente con el tema de edificabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que entender por la gestión de suelo? Según Mercedes Maldonado, es una colombiana que ha trabajado mucho en estos temas, lo define como el conjunto de intervenciones de las entidades públicas sobre el mercado de la tierra. Ojo con esto, no estamos hablando de intervenir el suelo directamente, sino ir a la raíz del problema y atacar lo que tiene que ver con ese mercado de la tierra, justamente para generar mecanismos y acciones que corrijan lo que podría conducir a evoluciones socialmente inaceptables e ineficientes en cuanto al funcionamiento de la ciudad misma. También hay aspectos, por supuesto, económicos, ¿verdad? Que tienen que ver y lo que decíamos también ecológicamente peligrosos. Aquí se incorpora también una variable más que tiene que ver con la gestión integral de los riesgos, ¿verdad? Debido a amenazas naturales, por ejemplo. Entonces, dada la naturaleza económica del suelo, de la tierra, es importante identificarla como una mercancía, como lo ven los economistas, que tiene particularidades especiales y que no puede ser analizada al igual que otros productos, digamos, en el libre mercado. Esta es una imagen de Sao Paulo, ¿verdad? Que muestra que esta imagen se hizo famosa, incluso hasta ganó premios internacionales, porque muestra justamente las inequidades sociales que existen entre personas que pueden o tienen la capacidad de poder pagar su apartamento, tener exclusividad en cuanto a
digamos, a sus condiciones de vida y tener espacios sumamente grandes, espacio público, ¿verdad? Entre comillas, pero que únicamente puede ser utilizado por las personas que pueden pagar por él, en contraposición con los barrios marginales, como se le conocen en el país, ¿verdad? O favelas, como se le conocen en Brasil, que básicamente tenemos un hacinamiento en cuanto a, no solo en cuanto a nivel de población, sino también en cuanto a la parte constructiva, y que no pueden, a pesar de que están junto a este espacio público, no pueden acceder a él. Entonces, ¿por qué intervenir el mercado de suelo? Justamente por lo que decíamos, por la misma naturaleza del suelo, de la tierra, por su naturaleza económica, que es, por ser un bien único que no puede ser producido ni reproducible, ¿verdad? Eh, También por las condiciones de organización y funcionamiento de los mercados, ¿verdad? Esto, quizás para entenderlo un poco mejor, no es lo mismo poner a la venta una lotificación que tiene una ubicación específica, que tiene características específicas en cuanto a tamaño de lote, a topografía, a servicios que se encuentren cerca de este, etcétera, a poner a la venta, por ejemplo, un teléfono celular, ¿verdad? O sea, son productos que se establecen como en el esquema de un libre mercado en el aspecto económico, pero que ambos tienen características diferentes. Yo en un teléfono puedo tener 100 modelos del teléfono que me va a servir para lo mismo, y lo que va a variar son lo que puedo hacer con esto. Entonces, pero yo puedo de alguna forma reproducir ese producto, no así el suelo mismo. Si bien es cierto, hay algunas excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, el suelo virtual, como le llaman en México, en Brasil, perdón, que es justamente intervenir sobre el espacio aéreo y generar edificabilidad a partir, digamos, de un terreno que esté sobre el suelo directamente, pues valga la redundancia, y que puede multiplicarse en altura. Entonces ahí vamos viendo ya algunos aspectos interesantes que tenemos que ir considerando, ¿verdad? Porque justamente esa lógica de transponer la lógica de la ciencia económica sería aplicable a cualquier otra mercancía menos al suelo. Ya vamos a ver más adelante por qué, con un mayor grado de especificidad. Este es un gráfico muy interesante que nos muestra las curvas de oferta de renta y curva de mercado resultante con múltiples usos, ¿verdad? Acá en la intersección de los ejes, pues vemos el tema de la centralidad. Esto podría ser la ciudad, ¿verdad? Mientras más cerca esté de la ciudad, el precio de los terrenos va a ser mucho más alto, y en la medida en que los alejamos hacia la periferia, pues los precios van disminuyendo en función del uso que le estemos asignando a estos terrenos. Y justamente en este gráfico vemos el tema de la vivienda de interés social, ¿verdad? O las viviendas de bajos ingresos, que justamente se ubican al final de, del gráfico, con un precio más bajo, pero mucho más alejado de esa centralidad. Y lo que se puede acercar al centro, pues son aquellos usos que pueden pagar por este, por ejemplo, los bancos, los servicios financieros, el comercio, la vivienda de altos ingresos, etcétera, ¿verdad? Que pueden pagar, digamos, por estar más cerca de la ciudad, y que justamente eso nos va llevando a una lógica para comprender realmente cómo funciona este comportamiento del suelo y sus precios, y los precios. Entonces, viendo lo que es la Constitución de la República de El Salvador, es importante mencionar que sí se define tácitamente la función social de la propiedad en beneficio del bien común. Sin embargo, una de las debilidades es que no define explícitamente cargas y beneficios que los propietarios privados deben asumir, ¿verdad? Esto de manera, digamos, escrita, y esto no lo estoy inventando yo, fue eh, justamente uno de los profesores del Lincoln Institute quien hacía una lectura y una valoración de las debilidades, digamos, que tiene la Constitución en relación a tratar este tipo de temas. Entonces, se parte después que la función social de la propiedad debe prevalecer por sobre todo interés particular, pero eso no significa que los propietarios tengan o posean el uso, goce y disfrute total de su propiedad, ¿verdad? Y esto lo explicamos
desde el momento en que todas las personas, esté donde esté ubicado su propiedad, tiene que solicitar los permisos o las licencias de construcción, calificación del lugar para poder intervenir. Y esto lo hacen a través de las municipalidades o en el caso particular de El Salvador, en aquellos municipios que no cuentan con planes de ordenamiento, lo hace directamente el gobierno central. En este caso, el permiso lo otorga el Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Ex viceministerio de Vivienda. Entonces ahí vamos un poco viendo cómo funciona esta lógica. Entonces, esto nos lleva a abordar uno de los primeros conceptos que tiene que ver con el régimen de la propiedad, ¿verdad? El régimen de la propiedad es el elemento central que necesariamente tiene que intervenirse a fin de incidir en la disminución de algunos de los problemas. Por ejemplo, la carencia de equipamientos y vivienda adecuada para los más pobres, la ausencia de infraestructuras y soportes de la urbanización, aquí entiéndase toda la red, ¿verdad?, de drenaje, alcantarillado, etcétera, que se necesita para poder habilitar terrenos agrícolas o terrenos rurales a terrenos urbanizables. Y el alto déficit de financiamiento de la ciudad, o sea, cómo se financia la ciudad, de dónde salen los recursos para poder invertir en aquellas obras de mejora urbana de la ciudad. Entonces, el régimen de propiedad nos ata o nos puede facilitar, digamos, este tipo de procesos. En ciudades o en países donde hay una fuerte, digamos, un entendimiento un poco más claro de cómo funciona la ciudad y cómo tiene que financiarse, son los mismos propietarios, incluso los que generan, digamos, mecanismos y aportan para mejorar condiciones de infraestructura de las ciudades, por ejemplo. Pero en el país básicamente ese es un problema serio que tenemos debido a que generalmente pues se espera que las inversiones en cuanto a infraestructura, equipamiento vengan desde la parte pública y el privado únicamente se dedica a lotificar y a servir sus lotes, pero no va más allá, digamos, de ese aspecto. Entonces, otro concepto que es importante entonces tiene que ver con los derechos adquiridos. Son aquellos derechos pues, que se reciben por parte de un ciudadano, ya sea individual o a nivel de una empresa, ¿verdad? Que le otorgan ya un derecho, ya sea por construir, por ejemplo, ¿verdad? Y es importante mencionar que esos derechos no necesariamente son vitalicios. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, la zona de las colinas en Santa Tecla, ¿verdad? Que sufrió un fuerte derrumbe en el terremoto del 2001 y que prácticamente pasó de ser una zona urbana consolidada y construida a declararse como una zona inhabitable, ¿verdad? Justamente por fenómenos en este caso de tipo natural, pero también pueden haber otro tipo de elementos. Por ejemplo, yo puedo ser propietario de un terreno, pero de repente me dicen, miren, contigo a su terreno va a estar ubicado el nuevo aeropuerto, por ejemplo. Entonces eso va a condicionar lo que yo puedo o no puedo hacer dentro de ese terreno. Y si yo ya tenía un derecho adquirido, por ejemplo, de construir una torre de 10 o 20 niveles en esa zona, pues en este caso el Estado tiene que compensarme porque me estaría, digamos, limitando un derecho que yo ya tengo adquirido. Entonces, ojo con eso también, vamos entrando un poco al tema y al concepto de especulación, ¿verdad? Porque justamente una cosa es el derecho que yo pueda tener ya adquirido por medios legales, por decirlo de alguna forma, y otra cosa es lo que yo puedo especular en relación a lo que podría ser en ese terreno. También vamos a hablar un poquito más en detalle de esta parte más adelante. Pero aquí pueden ir viendo ya un poco cómo van apareciendo una serie de conceptos que son importantes comprenderlos y entenderlos para poder proponer mecanismos de gestión o de financiamiento adecuados y que se adapten a la realidad local.